Hola, bienvenidos a su canal Lanzando las Redes. Hoy regresamos a este pequeño espacio con cositas nuevas, con detalles muy buenos que nos están sirviendo para evangelizar y para seguir compartiendo nuestra fe. ¿Cómo estás, carnal? ¿Cómo te va? Muy bien, carnal, gracias a Dios. Y como tú dijiste, pues aprovechando estas herramientas para seguirse nutriendo de nuestra fe católica. Hoy sí tenemos producción, hoy Claro sí que tenemos esa pequeña ayudita para ya no levantarnos. Claro que sí. Y hoy tenemos un temazo, carnal. Muy buen tema el del día de hoy. Es un tema muy controversial, un tema que ha traído mucha división y también demasiada confusión. ¿Por qué confusión? ¿Por qué división? Porque con estos temas son de esos temas cuando llegan los protestantes, cuando llegan las sectas y te empiezan a confundir. Y es cuando un católico que no conoce su fe tambalea. Y no tanto que tambalea, sino que también se llega a caer y dice, sí es cierto. Estos hermanitos que me vienen a hablar con la palabra de Dios en mano, con capítulos y versículos grabados, nos sorprende y decimos, este sí sabe. Sí. Me han estado mintiendo la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una falsa. Me han engañado. Vámonos con los protestantes. ¿Y cuál es este tema, bro? Este tema es el mediador, carnal. A ver si le suena a la gente, ¿verdad? Capaz si a ningún católico le ha llegado todavía. No, y fíjate que era otro punto que también quería tocar, que me acordaste. Habemos gente dentro de la Iglesia Católica que se atreve a decir que la doctrina no es un tema de conversación dentro de la Iglesia Católica, que no tenemos que conocerla. O sea, con el simple hecho de ir a misa, ya estás cumpliendo como católico. Pero hay que recordar lo que dijo el Papa Juan Pablo II. Hay que conocer nuestra fe. Sí. Hay que conocerla, no nada más llegar a misa y decir, ya estoy cumpliendo como católico. Porque si metemos la barca mar adentro, no vamos a terminar de conocer la fe católica. Y estos temas nos sirven para vivir mejor nuestra fe católica. Sí. Es casi imposible cumplir con desde el hecho de que lo veas de que ya cumplí, bueno, algo quiere decir que está mal. Algo está mal. Porque no es tanto un deber o una obligación. Una obligación. Más que nada es que por amor hagas las cosas, y cuando tú haces las cosas por amor, no es tanto ay, ya cumplí lo bueno, ya me lo quito de encima. No, es como que, pues ahí estoy, va, gracias a Dios. Pues yo creo que le agrega un valor a hacerlo por amor que hacerlo por obligación. Por cumplir nada más. Por cumplir. Es, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que hacer como cristianos, como servidores? Es anunciar el reino de los cielos. Pero ¿cómo vamos a anunciar el reino de los cielos si no lo conocemos? ¿Qué vamos a anunciar, va? ¿Qué vamos a anunciar? O sea, estamos llamados a anunciar el evangelio. Y eso no nomás ciertas personas. Todo bautizado dentro de la Iglesia Católica está invitado o está llamado a anunciar el reino de los cielos. Vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio. Es un mandamiento. Y eso es para todos, ¿verdad? No solamente para los sacerdotes o las religiosas, sino también para todo el pueblo. Para todo bautizado. El que pertenece al pueblo de Dios. Pues. Y entonces, habemos muchos católicos que nada más vamos a misa. Ya cumplí. Y nos olvidamos. Y eso es vivir la fe doble cara. O sea, nada más dentro de la iglesia soy uno, pero ya en la casa. Que no estamos juzgando, ¿verdad? No estamos diciendo lo que marca. Es una realidad. Es una realidad, ¿qué se le va a hacer, va? Es una realidad. Me ha tocado platicar con gente que dice, no, tú ya estás exagerando en estos temas. O sea, ¿para qué tenemos que saber quién es el mediador? ¿O por qué tengo que saber, por qué tengo que bautizar a los niños? No, o sea, esos temas ya no son para nosotros. Pero luego llega un protestante y te empieza a predicar que los niños no los tienes que bautizar porque en la Biblia no dice, y te empiezan a decir versículos y todo este rollo, y dices, sí es cierto. Que dicho sea de paso, son versículos torcidos.
¿verdad? Es palabra de Dios a medias con una interpretación errada. Muy equivocada la interpretación. Porque si hablamos ahorita del bautizo, tampoco dice bautice nada más a los adultos. Ese versículo no lo vas a encontrar. Es decir, bauticen a todos. Y todos, yo entiendo que es todos. Todos menos los niños, tampoco lo dice. Tampoco todos lo dice. Es todo. Entonces, esa interpretación o esas enseñanzas de nuestras madre católica, nuestra madre, bueno, ¿qué es la Iglesia Católica? Por algo lo enseña. Claro. Ahora, no es una iglesia hecha por hombres, lo que la Iglesia Católica es, porque viene fundamentada por Dios. Es histórica. La historia habla por sí sola. Y muchos se han atrevido a decir que estas enseñanzas son enseñanzas de hombres, pero es una doctrina de Dios. Sí. Y la palabra doctrina pues, significa enseñanza. Y esto es lo que viene enseñando nuestra Iglesia Católica. Y es la invitación que les hacemos por medio de las redes sociales a toda la gente que se ha alejado de la Iglesia Católica y que ya está a lo mejor en una secta. Por ejemplo, me tocó el caso de conocer a una señora en mi trabajo que se hizo testigo de Jehová. Y ella era muy católica y su mamá, gracias a Dios, me dijo ella que se había convertido a Testigos de Jehová y que cambió a toda su familia y la llevó a Testigos de Jehová. Entonces ahora ya no eran idólatras, ya no eran esto, todo lo que acabamos de hablar, ¿no? Pero ellos porque nunca se metieron a fondo en la fe. Y la palabra que me impactó fue que dijo, mi iglesia no es una iglesia fundada por hombres. Y yo dije, no hombre, entonces la Iglesia Católica sí. Me dijo, sí. Le dije, ok, ¿cuándo se fundó su iglesia? Le dije, debe de haber historia, así como si tuvo un hijo, bueno, ese hijo nació en tal año. No, que mi iglesia está desde la creación. Su máquina, vaya dato perturbador, ¿verdad? Me gustaría ver quién escribió la fecha y todo ese rollo, en el año 0. Al lado de Dios, ¿verdad? Pero esa es tanta la confusión, bro, que les han metido a nuestros hermanos por no investigar, por no indagar, por no meterse a fondo en su fe, terminan creyendo ese tipo de cosas. Y es que deberíamos de darnos ese tiempo para conocer lo que enseña la Iglesia Católica. ¿Por qué? Por algo muy sencillo, por algo muy valioso. El camino que la Iglesia Católica nos enseña es rumbo al cielo. ¿Qué va a pasar después de que tengas ese encuentro con Dios? Y no hablo de un retiro. No hablo de ese encuentro de ir a misa, sino de ese encuentro al cual todos estamos llamados en el momento en el que aquí terminemos con nuestra vida. San Francisco lo menciona en el cántico al sol o a las criaturas, de que la hermana muerte, San Francisco agradece a Dios por la hermana muerte, por la cual todos vamos a pasar. Y yo creo que deberíamos hablar muy seguido de estos temas de la muerte. Sí. Yo creo que en todos los videos tenemos que tocar este tema de la muerte. Ya hay muchas personas que ya hemos pasado por pérdidas de familiares cercanos. Yo creo que ahorita sería raro el que me diga alguien, pues, no, yo todavía no pierdo, ¿verdad? Pero estar preparados para ese momento, y es algo que la Iglesia Católica también enseña. ¿Cuál es nuestra realidad? Te vas a morir. Y es lo que te iba a decir, o sea, aunque no te haya tocado todavía, porque te va a tocar una experiencia cercana con un familiar o contigo mismo, ¿verdad? Si no te ha tocado, irse preparando. ¿Cómo? A través de la Iglesia Católica, a través que de la fe. Todas las misas, en todas te enseñan a acercarte a ese paso. Y fíjate, ya estamos ahorita en el 2025, ya próximamente empezaremos con esta celebración del Día de la Ceniza. Y cuando nos imponen la ceniza, nos recuerdan, en polvo eres y en polvo te convertirás. Y es una anunciación de que, carnal, te vas a morir. Carnal, no eres eterno. Recuerda que te vas a morir. Y hay una parte del Evangelio que Jesús dice, pues ahora sí que todo esto que les estoy diciendo, pues que lo oiga quien tenga oídos. Somos sordos a la palabra de Dios.
y no logramos escuchar ese mensaje o esos gritos de tanta gente compartiendo el evangelio, de que volteen a ver a Dios, volteen a ver a Dios. Y es algo por el cual también todos pasamos. Tú lo pasaste, yo lo pasé, estoy seguro que todos pasamos, y que en su momento, a lo mejor de niños, nos llevaban a la iglesia a un retiro o algo y dicen, no, es que yo no cambié con ese retiro. Pues es que éramos totalmente sordos y no estábamos dispuestos a escuchar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es correcto. Y hoy la conocemos, cuál es la voluntad de Dios, pero después de que metimos la patota, después de tantos errores, decimos, es por este lado, no era por aquel. Es tan glorioso seguir de repente la voluntad de Dios, pero a la vez tan difícil, y más cuando te has apartado tanto de Él. Meter a Dios a esta realidad de vida ya después de tanto tiempo es ir sacando, como que ir limpiando todo lo malo y ir metiendo todo lo bueno, ¿no? Y en ese proceso pues es pérdida y es aceptar la buena voluntad de Dios en tu vida. Exacto. Y es un proceso, ¿verdad? Que todos, yo creo que por la misericordia de Dios, todos pasamos. Él no va a dejar a nadie sin oportunidad de acercarse a la santidad en esta tierra. Y Él va a estar con nosotros hasta el fin de que nos toque. Sí, totalmente. Pero vamos al tema, Carlos. Vamos a darle al tema ya. Y yo creo que para introducirnos ya de lleno al tema. Esta fue la introducción, bro. Luego hablaremos a profundidad del bautismo, luego hablaremos a profundidad de todos estos temas tan interesantes. Pero es que también, si lo vemos, ya con esto para terminar este pequeño intro, estos temas son muy repetitivos con los protestantes. Que el bautizo, que la idolatría, que el Papa, y otros muchos temas que ellos siempre repiten, y es por eso que ellos se graban los versículos y capítulos, porque traen los mismos temas a compartir. Y entonces, pues bueno, aquí terminamos con el intro. Este acto que estamos haciendo de querer evangelizar por medio de las redes sociales es por amor a nuestros hermanos protestantes, que pues son nuestros hermanos separados, les decimos. ¿Por qué? Porque se separaron de la iglesia de Jesucristo. Y es por amor, porque estamos lanzando las redes para que si alguno lo ve, pues se cuestione, ¿verdad? Se cuestione y se atreva a meterse más adentro con todo, con la iglesia católica. No pasa de que termine siendo católico otra vez. Y creo que todo el caminar de la iglesia de Jesucristo ha estado lleno de protestantes. Sí. Ha estado lleno de protestantes, a lo mejor no de tan manera como hoy, tan descarada, pero sí, desde un principio hubo gente que no le gustó Jesucristo para nada. Entonces agarraban sus palabras y las torcían y empezaban a hacer negocios, como un mago que quería que lo bautizaran porque vio el poder. El poder de los apóstoles. Sí, entonces para verla hacer billete. Entonces todo eso se sigue viendo. Ahorita todavía se sigue viendo. Hay personas que se dedican en el nombre de Dios. Cualquier parecido con la realidad. Es mera coincidencia. Pues bueno, carnal, vamos a darle a lo que venimos, porque ya hasta se nos está terminando el tiempo. Muy bien, entonces, para empezar, el mediador. ¿Qué es el mediador? ¿Qué tenemos como concepto de esta palabra mediador, que han venido a desfigurar el significado a esta palabra? Y aquí vamos a lanzar una pregunta a las redes sociales. Si tu hermano eres protestante, perteneces a algún sector en específico de, no sé, ponle el nombre que quieras, va la pregunta: ¿qué es el mediador para ustedes? Nosotros ahorita vamos a responder qué es el mediador según la Iglesia Católica, según lo que nos enseñan a nosotros. Y te invitamos a que pongas ahí qué es el mediador, qué es lo que te enseñan a ti, de qué es el mediador. También te invitamos a que no nos digas: a mí me enseñan que la Iglesia Católica enseña esto y están equivocados. No, o sea, ¿qué te enseñan a ti? Tu doctrina acerca del mediador. No lo que le enseñan a la Iglesia Católica erradamente, entre comillas. Aquí lo vamos a explicar nosotros, pero sí te invitamos a ti a que le pongas ahí: mi pastor me enseña esto, o yo soy pastor, me enseño esto acerca de la mediación. Y nosotros vamos a partir con su palabra, la palabra de ellos y la palabra de nosotros también, de que ellos dicen: solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Jesucristo, nadie más.
Y fíjense también, para aclarar este punto, no es que estemos peleando, no es que queremos hacer mayor la división, y no es tú tienes la razón, yo tengo la razón. Porque nuestro compartir a lo mejor es muy débil, a lo mejor, o sea, no tenemos tanto conocimiento, pero esto es lo que enseña nuestra fe católica, esto es lo que queremos compartirles, porque realmente sí hay mucha confusión en lo que la Iglesia Católica enseña y lo que los protestantes creen que la Iglesia Católica enseña. Venimos con el tema de las imágenes, que ellos piensan que aquí en el crucifijo, nosotros, los católicos, creemos que esto no es Dios, esto no es Jesús, pero representa a Jesús. Y los protestantes lo que ellos creen es de que nosotros creemos que aquí está Jesús, que este es Jesús, pero no es así. Por ejemplo, esta imagen no es la Virgen María, representa a la Virgen María, pero los protestantes han venido a traer esta confusión, y es igual con la palabra mediador, que los protestantes, nuestros hermanos protestantes, piensan que mediador e intercesión es lo mismo. Y la Iglesia Católica tiene un concepto muy diferente de mediador y de intercesión, y es lo que ahorita vamos a compartir. Y de hecho, bro, hay muchos hermanos separados que piensan que esa imagen es un Dios. Sí. O sea, la imagen es un Dios. No, o sea, la verdad. Te fuiste a la edad de piedra. O sea, no. O sea, yo creo que sería también muy inconsciente pensar que esto puede ser Dios. O sea, no. Es un Dios. El Dios de la arcilla, si tú quieres, o del color azul, o no sé. O sea, piensan cosas bien extrañas, la verdad. Pero yo entiendo que tienen que vender algo diferente. Tienen que hacer algo diferente, una interpretación diferente para poder atraer el dinero, la gente para formar ahí su sector, ¿no? Ok. Entonces volvemos a, solo hay un único mediador entre Dios y los hombres, y Él es Jesucristo. ¿Qué es la Iglesia Católica? Vamos primero a la palabra de Dios y luego vamos al catecismo, ¿te parece? Dale, bro. Y aquí creo que ellos utilizan la misma cita, es 1 Timoteo 2:5. Dios es único, y único también es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que en el tiempo fijado dio el testimonio. Se entregó para rescatar a todos. ¿Qué cita es? Vamos a... 1 Timoteo 2:5. 1 Timoteo 2:5 nos dice que el mediador es el que dio la vida por nosotros. El que se entregó por todos nosotros. Y ese fue solamente Jesucristo. Yo creo que así de sencillo empezamos con estas aclaraciones de que mediador no es el que intercede, mediador es el que da su vida por nosotros. ¿Y quién fue el que dio la vida por nosotros? Jesucristo. Para la muestra, la imagen, ¿no? Que nos recuerda ese momento. Recuerda ese momento. No que aquí esté clavado Jesucristo ahorita, porque... Ahí te van a empezar a decir, bájenlo de la cruz, ¿no? O sea, Él no está en la cruz, Él resucitó. Él resucitó. Derrotó a la muerte, Él está vivo. Pero aquí no está. Es una imagen, nada más. Nada más una imagen, nada más. O sea, no se claven tanto. Sí, que Dios utiliza las imágenes de repente para hacer milagros. Bueno, esa es otra cosa, ¿verdad? Que después lo vamos a platicar con la Sagrada Escritura. Y yo aquí quiero enfatizar, bro, en dónde está a lo mejor el error que tienen algunos. Dios es único, y único también el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Si nomás leo hasta ahí, va. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús, está clarísimo. Pero la definición de mediador es la que tú dijiste ahorita, y aquí mismo lo dice, que en el tiempo fijado dio el testimonio, y aquí está la definición, se entregó para rescatar a todos. Nosotros creemos como católicos que el único que se entregó para rescatar a todos es Jesucristo, por lo tanto es el único mediador. La misma cita lo dice y nos lo aclara. Y fíjense, es el único que estuvo dispuesto a dar su vida por amor. Por amor a la creación de Dios, que somos nosotros, y somos la creación, y después del bautizo pasamos a ser hijos de Dios. Y aquí está la conclusión que podemos sacar.
Para ser mediador entre Dios y los hombres, bueno, Jesucristo se entregó. Entonces, mediador no significa lo que hoy en día el mundo a lo mejor enseña, ¿no? Que es el que está en medio de una situación. Exacto. No, mediador, según la palabra de Dios, es el que se entregó por todos. Y ese solamente fue Jesucristo. Es lo que creemos nosotros. Nosotros, como católicos, no creemos que mediador es el que está en medio. Eso no lo creemos, por lo menos nosotros los católicos. Y yo creo que es bueno aclararlo, y es bueno aclarar estos temas para ir conociendo un poquito acerca de lo que nuestra iglesia nos enseña. Lo de la palabra intercesor, es algo totalmente diferente. Tenemos otras citas bíblicas. Sí, creo que... 2:1, vamos. Para hablar de la intercesión. Vamos a complementar primero lo del mediador en la de Hebreos. ¿Quieres usarla? Es más raro para eso. Hebreos 9:15. Está en el separador, ya me acordé, carnal. ¿Sí? No, escrito se cayó, bro. Pusimos otra. Pero ahorita se hace. Hebreos 9:15. Vamos a seguir con esta tonada de lo que es ser mediador. Aquí está. Seguimos aclarando el concepto de mediador. Y creo yo que esta cita es muy, pero muy clara. Aquí dice, es en Hebreos capítulo 9, versículo 15. Por eso, Cristo, vamos a ver quién es Cristo. Es el mediador de un nuevo testamento o alianza. No, hombre, carnal, ¿sabes qué? Hay que leerlo más atrás. Dale. Vamos a empezar. Es Hebreos 9, vamos a leer desde el 13. Pues si la sangre de chivos y de toros y la ceniza de ternera con la que se rocía a los que tienen alguna culpa, les dan tal vez una santidad y pureza externa, con mucha mayor razón la sangre de Cristo. Ahí está hablando de... Aquí es un tema muy, muy padre, bro. Muy padre. Porque estos sacrificios eran los que se utilizaba en el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. No era como que directamente ahí me compro un chivo, lo mato en la casa y listo. Y se hace el guiso. No estamos hablando de comida. Pero es un buen tema aquí. Fíjense, qué padre que ahorita empezamos a leer esto, porque ya metemos aquí también lo que es la confesión, que es algo que también los protestantes, nuestros hermanos separados, han también... Se han torcido, los han engañado. Han desviado mucho este tema. Entonces, si aquellos sacrificios que hacían en aquellos tiempos daban santidad y pureza externa, ¿a poco la sangre de Cristo no va a dar esto? Y lo viene la palabra de Dios, porque dicen en el versículo 14 dice, con mucha mayor razón la sangre de Cristo que se ofreció a Dios por el Espíritu eterno como víctima sin mancha. Alguien que no tenía pecado fue el que se sacrificó. Entonces esa sangre es muy, muy valiosa para el perdón de los pecados de todos nosotros. Y continúa diciendo, purificará nuestra conciencia de las obras de muerte, para que sirvamos al Dios vivo. Y todo esto, por eso Cristo es el mediador de un nuevo testamento o alianza. Aquí viene lo que se hacía antes en el Antiguo Testamento. ¿Qué tipo de sacrificios hacían? Bueno, pues mataban chivos, la sangre de los novillos, la sangre de los toros, la ceniza de las terneras. Eran estos sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento. Cabe recalcar que esos sacrificios la persona tenía que llevarlos al sacerdote para que él hiciera la purificación. Nos está hablando de Jesucristo, que viene a reemplazar este ritual con su vida, con su obra, y al resucitar nos enseña todo este plan de salvación que gracias a él tenemos, porque él medió la situación entre Dios y los hombres
para darnos esta posibilidad. A lo mejor ahora ya para el perdón de los pecados no necesitamos ir a comprar un novillo, un ternero o lo que tú quieras, sino que ya es distinta la cosa. No, hoy la confesión es ese sacrificio. No, hoy la confusión nos pide un sacrificio diferente. ¿Y cuál es ese sacrificio diferente? Porque no cualquiera se acerca hoy a la confesión. Es cerrar los ojos, ¿no? Y decir que pecaste y le perdón a Dios. Y arrepentirte. No, es el sacrificio de reconocer tus pecados. ¿Y quién está dispuesto a reconocer sus obras malas? ¿Quién está dispuesto a hablar de pecados? Mucha gente no lo hace. Y es ese sacrificio de ir a enfrentarte a ti mismo, reconocerte pecador ante un sacerdote, pero que el sacerdote viene a representar a Cristo Jesús. Y es una locura eso que dice, bro, porque por lo regular acá en el bajo mundo de los fieles y de aquellos que se han perdido, dicen que los católicos son pecadores, son bailadores, son tomadores, son unos idólatras, etcétera, etcétera, y que ellos sí son cristianos. Y ahí hay una imagen muy clara en la palabra de Dios, no sé si te sepa la cita, no me acuerdo ahorita de la oración del publicano y del pecador, donde creo que el publicano llega diciendo, Señor, gracias a Dios que no soy como esos pecadores católicos, idólatras, bailadores, que él ayuna y él hace oraciones, adúlteros, y ¿sabe qué? Y el publicano llega y soy un pecador. Soy un pecador. Se reconoce como un pecador. Y termina Jesús diciendo, ¿a quién escuchó Dios? Y ahí está la imagen del protestantismo y el catolicismo. Y hay un padre que dice, el católico es como el perro y el protestante es como el gato. Cuando hacen pupusa, el gato esconde y los perros hacen embarradero por donde sea, no bien descaradotes. Y es una imagen, yo creo que clara, muy representativa de lo que viene siendo esta confusión, se le puede decir, de los hermanos que se separaron por falta de conocimiento, de acercarse a la voluntad de Dios, que es aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz para que pueda mediar por nosotros y a través de la confesión acercarnos al perdón de los pecados. Exacto. Entonces Jesús, con su sacrificio, anula los sacrificios del Antiguo Testamento. Y el sacramento de la confesión es un tema para profundizar. Tal vez en otro video podamos profundizar en esto, pero qué bueno que leímos esta cita, que es Hebreos 9, la leí a partir del 13, pero podemos, si quisiéramos darnos el tiempo, leer todo el capítulo de Hebreos 9, de cómo era que antes se perdonaban los pecados, y hoy Jesús, por su muerte, por su resurrección, porque Él es el único mediador. Exactamente. Ahora tenemos otras posibilidades. Entonces, Jesucristo muestra las llagas a Dios. Por estas llagas, Señor, darles el perdón. Y ese es un sacrificio muy, muy puro. Entonces, yo creo que está claro este tema del mediador con estas citas bíblicas. Y lo seguimos aclarando para que vean que nosotros como católicos lo que se nos enseña es que Jesús es el único mediador. No María, no cualquier otro apóstol o santo, no. Ellos son intercesores. Y a lo mejor ahorita vamos para allá, para la intercesión. Sí. Entonces vamos a volver a repetir lo que es mediador. Ahí para que la vayan anotando, se lo graben. Igual ahí lo van dejando en los comentarios. Mediador es el que da la vida por nosotros. El que dio la vida por nosotros es Jesucristo. Eso es el verdadero significado de el mediador. No es el que está en medio, volvemos a repetir. Y entonces, pues vamos al catecismo, al numeral 480, es el catecismo de la Iglesia Católica, para ver lo que nos enseña acerca del mediador.
Para aclarar un poquito más por qué al católico se le enseña que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Viene, es en el artículo 480. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, en la unidad de su persona divina. Por esta razón, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Está muy claro. Entonces, Esos dos... por el simple hecho de ser Dios y de ser hombre, Sí. es que Él es el mediador. Son dos naturalezas divinas. Sí, son dos naturalezas que solamente obtuvo Jesucristo, que es la humana, que siendo Dios es humano, Y la divina. y la divina, que cuando vence a la muerte en la cruz, entra en toda su gloria. Entonces, conclusión, la Iglesia Católica enseña que Jesús es verdadero Dios, Jesús es verdadero hombre, y que solamente por Él podemos tener este plan de salvación, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Si a ti te dijeron que la Iglesia Católica predica otra cosa, ten cuidado porque te están engañando. ¿Sí? Nosotros en la Iglesia Católica se nos enseña que que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y tomen en cuenta que esto que le estamos compartiendo está sacado de la palabra de Dios y está sacado también del catecismo. No son inventos de nosotros, no son ideas de nosotros, sino que todo esto está fundamentado en estas riquezas, como es la palabra de Dios y el catecismo. Entonces, si a ti te han dicho otras cosas, por ejemplo, te congregas en un lado, en un sector, y te dicen, es que la Iglesia Católica enseña esto, bueno, hoy te enteraste de que no. Y esa persona que te dijo eso, pues bueno, sería bueno que te acerques a él y le pidas los fundamentos por los cuales está enseñando lo que enseña una religión para tenerte ahí. Y yo me atrevo a decir, fíjate, lo que voy a compartir es que antes esta información era difícil de que los católicos la supieran. ¿Por qué? A lo mejor por ignorancia, a lo mejor por pereza, pero hoy, al menos en redes sociales, hay muchos católicos que realmente están aportando muchas cosas de la fe católica. Sí. Y cuidado, porque ya los católicos estamos aprendiendo de la fe, porque antes nos decían, no, es que el católico no lee la Biblia. Tal vez te damos la razón, tal vez. Pero hoy las cosas están cambiando. Hay muchos católicos, al menos dentro de las redes sociales, que están haciendo bien las cosas y que están compartiendo lo que realmente enseña la Iglesia Católica. Por lo cual agradecemos mucho, la verdad, gracias a su contenido, es que nosotros también estamos aquí haciendo este tipo de contenido y queremos llevar a Cristo a nuestra realidad y pues meterlo a nuestras comunidades que también están muy falta de Dios. Se corre mucho el rumor de que hacer eso es perderse o está mal, etcétera, etcétera, ¿no? No, y también dentro de la Iglesia Católica es una realidad que estos temas de hablar de que los protestantes, de que la doctrina de la Iglesia Católica, muchos de los católicos queremos tener una iglesia muy parecida a los protestantes. ¿Por qué digo esto? Porque con los protestantes muchas veces es sentir bonito. Es que te hablen de éxito, es que te hablen del evangelio de la prosperidad. Y la Iglesia Católica se centra en salvar almas, en hacer ese sacrificio por hacer la voluntad de Dios. Y tengo entendido también que dentro de las sectas es de que te anuncian más a un Dios de éxito, a un Dios de riquezas, a un Dios de prosperidad. Y es ahí donde también muchos católicos tenemos esa confusión. Que, si sigo a Dios, me va a ir bien. Lo hemos dicho muchas veces, le fue bien. Entonces, hoy por hoy, creo yo y tengo fe que los católicos estamos ahí cada vez metiéndonos más a fondo en esto de la doctrina. Sí, porque es una locura seguir a Dios, la verdad, bro. Y yo creo que también hay uno que otro descarriado dentro de la iglesia que está predicando el evangelio de la prosperidad y todo eso.
Pero hoy precisamente vi un artículo, una publicación en internet, no sé si no la corroboré, donde San Francisco también le tenía como cierto pavor a los leprosos en aquel entonces, porque pues en ese entonces era como que muy común desplazar a los leprosos. Entonces él en su proceso de conversión, escuchó una voz que le dijo que lo malo le iba a parecer agradable. Entonces se topó con un leproso y se atrevió a besarlo a pesar de que sentía cierto rechazo, y a partir de ahí como que se le cayó un velo y se sintió gozoso de poder estar con ese hermano desplazado. A lo que voy, nuestra doctrina, nuestra iglesia católica, como tú dices, se centra en salvar almas. No está centrada en que obtenga riquezas, y que cuando la Biblia dice que la riqueza es la causa de todos los males, ¿no? Ella se centra en que tu alma llegue al cielo, con todo el plan de salvación de Jesucristo. Entonces, si volvemos a esta doctrina, a lo mejor ustedes ya dicen, es que eso es malo, morirse es malo, estar en pobreza es malo. O sea, Dios les va a dar esa capacidad como a San Francisco cuando uno se acerca a esa doctrina pura de la confesión, de la Eucaristía, de estar ahí en su iglesia, en adoración al Santísimo, etcétera, etcétera, de volver a eso que nos parece malo, tomarlo como bueno. Y es un gozo de que aún en la pobreza o en la riqueza no es lo esencial, sino que es Dios. Y todo te llama a ir a Dios. Y es que también aclarar que, por ejemplo, la Iglesia Católica está centrada en el sacrificio de Jesús, que Jesús viene siendo el mediador. Es esto que le da el verdadero sentido a la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que le da el verdadero sentido? El sacrificio de Jesús en la cruz. Porque si entramos un poquito más en este tema de lo que es el mediador, de lo que es la doctrina de Jesús, quiero compartirles una cita de Juan 7, desde el versículo 15, no, el 14. Sí. Es relacionado a esto mismo que estamos hablando acerca de la doctrina, acerca de cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y pues vamos a aclararlo con la palabra de Dios. Dice, hacia la mitad de la semana de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Los judíos, admirados, decían, ¿cómo puedo conocer las Escrituras sin haber tenido maestro? Y Jesús le responde, mi doctrina no viene de mí, sino del que me ha enviado. Entonces, aquí el mismo Jesús nos dice que la doctrina no viene de él. Es una doctrina que viene directamente de Dios. Y continúa diciendo, el que haga la voluntad de Dios conocerá si mi doctrina viene de él o si hablo por mi propia cuenta. ¿Y cuál es esa voluntad de Dios? Y ahí te la vamos a aclarar, porque aquí lo que dice es, vamos a resaltar esta parte. El que haga la voluntad de Dios conocerá si mi doctrina viene de él o si hablo en mi propia cuenta. Esto que estamos compartiendo, ¿lo estamos diciendo por nuestra propia cuenta o realmente está sustentada y está sustentada en la palabra de Dios? Entonces no viene por nuestra cuenta, viene de arriba. Viene de alguien que tiene un plan totalmente perfecto y que se centra en el mediador, en el sacrificio de Dios. ¿Por qué? Porque si no conocemos la voluntad de Dios, hoy les podemos decir que la voluntad de Dios está centrada en el sacrificio de Jesús, en la Eucaristía, que es el centro de nuestra fe. Para eso vamos a compartirles esta cita que a mí la verdad desde que la escuché, no la sueltas. No la suelto. Y es Hebreos 10:10. Y aquí nos dice bien claro, esta voluntad de Dios de la que se habla
Estamos hablando, ¿cuál es nuestra voluntad? ¿No la conocemos? Ok. Es que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús, hecha una sola vez para siempre. Entonces, ¿qué es lo que les quiero llegar a que me entiendan? Es que la Iglesia Católica está centrada en la Eucaristía y la voluntad de Dios está centrada en la Eucaristía, en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, en el mediador. Entonces, si nosotros no conocemos cuál es la voluntad de Dios, es fácil. Tú puedes hacer lo que tú quieras, siempre y cuando te lleve a la Eucaristía. Y yo creo que esa es la voluntad de Dios para todos nosotros. Pues deja tú de que, bueno, ya lo crees porque ya lo leíste, ya lo viste, ya prácticamente Dios te lo ha revelado por medio de las Sagradas Escrituras. Y la invitación es que, pues, te eches la barca mar adentro y lo veas y lo palpes tú mismo. Esa es la voluntad de Dios. Si alguien te ha dicho que es otra, por ejemplo, hacer riqueza, bueno, muéstramelo a donde Dios lo enseñó, porque Jesús estableció también el perdón de los pecados, pero también dijo que eso no venía también por parte solamente de porque yo quiero, van a perdonar pecados entre ustedes los hombres. También es un plan divino y aquí yo se los quiero compartir. Está en San Juan, capítulo 20, versículo 21 al 23. Aquí ya el Señor había resucitado y se le aparece a los apóstoles. Y les dice, Jesús le volvió a decir, la paz esté con ustedes. Y como el Padre me envió a mí, es un envío que le hizo el Padre, dice, así yo los envío también. Y también esta parte es de que el Padre lo está enviando a Jesús. Exacto. Le dice, van a hacer esto. Y bueno, Jesús es un mandamiento. Es un mandamiento. Y Jesús dice, bueno, pues así yo los envío a ustedes. Esto no viene solo de mí. Este plan viene del Padre. Y eso es lo que te refieres. Es la doctrina. Es lo mismo. Es lo mismo. Y es por eso importante. Y dice, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y aquí está la Trinidad. Viene el Padre, al Hijo, el Hijo, y por el poder del Espíritu Santo que les dejó el Hijo, que viene también desde el Padre, ellos van a hacer, a quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se les retengan serán retenidos. Ese mandato a los apóstoles, a los hombres, sí hay poder en la tierra para perdonar pecados. Por eso la Iglesia Católica tiene sus confesores, tiene sus sacerdotes y es una importante misión. Y por eso no se alejen de la confesión, no se alejen de la Eucaristía que viene del Padre. Esta doctrina no es nuestra. No es nuestra. No es nuestra. Viene de arriba. Si yo me quiero acomodar, yo, Carlos, me quiero acomodar y no, hombre, que yo le voy a contar al Padre que es más pecador que yo y sabrá Dios tantas cosas, ¿no? Bueno, allá cada quien. Pero eso no viene aquí, en la palabra de Dios, y no viene en la doctrina que Jesús y que Dios Padre mandó. Conclusión. ¿Qué concluimos? ¿Qué concluimos? Pues yo creo que con estas citas bíblicas que les acabamos de compartir, no es de que esté explicado al 100%, pero al menos algo está ahí explicado. Podemos crear dudas y qué bueno, porque así ustedes mismos pueden investigar, pueden leer estas citas bíblicas. Primera de Timoteo en el capítulo 2. El versículo 5 habla de lo del mediador. Hebreos 9:15 habla de lo del mediador. En el Catecismo de la Iglesia, en el artículo 480, ahí está encerrado lo que es el mediador. Y ahorita profundizamos un poquito más de lo que la Iglesia Católica, que es lo que enseña. El mediador, doctrina que no es de nosotros, que viene de arriba, es un plan perfecto. Asimismo, el sacrificio de Jesús en la cruz viene dentro del plan. ¿Para qué? Para santificarnos. Entonces, estamos llamados a la santidad por medio de Jesús. Es la única manera de llegar al Padre. Eso es la definición del mediador. Y ahí viene la separación de lo que es mediador y de lo que es ser santo.
de lo que es ser Intercesor. intercesor. Es parte del plan de salvación de Dios, de que lleguemos a la santidad, de que seas santo, o no de que seas un Dios, que eso no. No estamos diciendo que te vas a hacer Dios, que participamos de la naturaleza divina de Dios, sí, y Sí. que vamos a participar, sí, Sí. porque ese es su plan de salvación, básicamente, y que puede hacernos unas moradas en el cielo, sí, Sí. y que vamos a llegar al reino de los cielos, primeramente Dios, tal vez, Tal vez. Tal depende ya de todos nosotros, de no decir, que se vayan a la goma, yo no comulgo, que se vayan a la goma, yo no me confieso porque son pecadores, etcétera, etcétera, etcétera. No caigamos en eso, y la invitación es, ¿qué es lo que creemos? Mediador, ya lo dijimos. ¿Y qué es ser santo? ¿Qué es ser intercesor? Que es algo muy distinto a ser mediador. Y es que nosotros nos referimos a los santos para que ellos puedan interceder por nosotros. Jesús, bueno, Dios Padre nos llama a la santidad. Sean santos como yo soy santo. Y ese llamado es absolutamente para todos. Menos los niños. Se crean. No, no. No te pases. La santidad estamos llamados todos. Sonaste bien protestante. ¿Dónde dice que los niños están llamados a la santidad? Bueno, pues tenemos un niño y ese es mexicano y es santo. San José Sánchez del Río. Niño de 11 años que hoy podemos decir que es santo. ¿Y por qué es santo? Porque para llegar a santo tenemos que morir primero. Pasar la primera muerte. Y este niño dio su vida por Cristo. Defendió la fe hasta la última sangre que tenía en su cuerpo. Murió cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces, para ser santos, tenemos que morir. Entonces, cuidado, porque si hoy estamos llamados a la muerte, ¿hacia dónde estamos apuntando? Sí. Cielo, infierno, o riquezas del mundo, ¿no? O el purgatorio. O purgatorio, porque pues, al final del día de este mundo no nos vamos a llevar nada y todos vamos para allá. Entonces, nosotros, simples pecadores, ¿tenemos la puerta abierta para llegar a Dios? Sí. Pero ¿por qué no vamos directo con Dios? Porque nos sentimos indignos, estamos sucios, somos pecadores. Pero hay personas santificadas que pueden llegar por medio de estas oraciones de intercesión a Dios. Son personas que tienen una vida tal vez de pecado también, porque para ser santo primero tenemos que ser pecadores. Tienes que conocer el pecado y luego ir haciendo esa limpieza, pero esa limpieza se hace aquí primero. La primera vida es tu oportunidad de misericordia de Dios para que te santifiques lo más que puedas. Vive cumpliendo la voluntad de Dios si puedes. Y si lo haces, mis respetos, ¿va? Cuando tengas tu primera muerte, creemos que vamos a la segunda vida y no todos mueren ahí. Entonces también recalcar una cita bíblica, perdón. Sí. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y vamos de lleno a la intercesión, bro. Primera de Timoteo 2:1 habla acerca de la intercesión. 2:5 habla del mediador. Ya dijimos que es Jesucristo, nuestra doctrina lo dice. 2:1 nos va a hablar de los intercesores, en parte, ¿verdad? Y es en el mismo capítulo. Es en el mismo, nada más que lo que pasa es que algunos hermanos nomás leen una parte y se borra todo el contexto, ¿verdad? Y te volteas a ver. Y el capítulo 2, hablando de la intercesión, dice, ante todo recomiendo, ojo, hay una recomendación, que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Y ojo con esto, sin distinción de personas. También un niño es persona. Para que no digan que un niño no puede hacer oración. También un niño puede hacer oración. Porque ahorita van a empezar a decir, no, es que ahí no dice niños. Bueno, tampoco dice adultos. Bueno, y también vamos a ver un poquito más. Dice, por los reyes y todos los gobernantes, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno
y agrada a Dios, A Dios. nuestro Salvador. Entonces, el rogar por una persona, el orar por una persona, el pedir a Dios por una persona, Es agradable a Dios. es agradable a Dios. Lo dice la palabra de Dios, ¿ah? No yo, no mi hermano Edgar, no. Lo dice Dios en su voluntad. Entonces, oye Carlos, pero la Virgen María ya murió. Oye Carlos, pero no sé, San Francisco ya murió, ¿ah? Sí, cumplió la voluntad de Dios, pero ya murieron. ¿En dónde dice o dónde están las oraciones de los santos? ¿Ah? Porque ya dijimos que para ser santo hay que pasar la primera muerte, ¿ok? Ya murieron, ¿dónde están estos santos? Vamos a verlo. Apocalipsis 8:4. 8:4, ok. En Apocalipsis 8:4 vamos a ver qué es lo que nos dice. Ese perrito. También quiere salir en el video. Cuando nos referimos a un santo, estamos en la iglesia, que hay una imagen, no es tanto a la imagen que le estamos pidiendo. Sí, la imagen nos ayuda para recordar a este santo, nuestra Madre del Cielo, a Carlos Acutis, a quien sea. Y pedimos, intercede ante Dios nuestro Señor, ruega por nosotros. Es esa petición, 1 Timoteo 2:1. Y les pedimos, ruega por nosotros. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Esto viene en Apocalipsis 8:4. Una disculpa con el coro que tenemos ahora. Dice, se le dieron muchos perfumes, las oraciones de todos los santos que iba a ofrecer en el altar de oro colocado delante del trono. Y la nube de perfumes con las oraciones de los santos se elevó de las manos del ángel hasta la presencia de Dios. Está más que claro. Estas rogativas, estas oraciones que hacemos a los santos para que ellos intercedan, son un perfume. Sube ante Dios con la ayuda de los ángeles hasta la presencia de Dios. Ahí está. ¿Quieres pedir algo? Bueno, nuestra recomendación, acércate a los santos para que ellos te ayuden a elevar esa oración a Dios. Y es todo este plan perfecto, desde el mediador, Jesús. ¿Qué es lo que hizo el mediador? Ok, el mediador dio la vida por nosotros. Y por dar la vida, por ese sacrificio, nos santifica a todos. Hay santos que ya llegaron a la presencia de Dios que pueden interceder por nuestras necesidades. Entonces, cuando yo empecé a hacer novenas, carnal, me di cuenta que estas novenas están referidas a santos. Hicimos la novena a la Virgen María, hicimos la novena a San José. Siempre al final de las oraciones dice, Señor, que esto que ellos estén pidiendo sea siempre bueno a su salvación. O sea, se refiere a nuestra santidad. No dice hazlos ricos, hazlos prósperos, hazlos con éxito, no. Se refieren siempre a la santidad, que ese es el llamado a todos. Exactamente. Y me sorprendió mucha esa oración, porque a lo mejor uno dice, Señor, te pido por un trabajo y todo eso. Ok, si ese trabajo te va a santificar, es voluntad de Dios. Es voluntad de Dios. Totalmente. Entonces, es un, ¿cómo se llama? Plan maestro. Es un plan maestro totalmente esto de cómo santificarnos. San Martín de Porres, ¿cómo se santificó él? Él decía que hasta con el simple hecho de barrer, te puedes santificar. Sí. Y hay muchos que esto de barrer, sí, bueno, pues ¿cómo voy a barrer yo, verdad? Yo que soy fulanito de tal, va. Entonces, dentro de Dios hay que quitarnos esos títulos y presentarnos como realmente somos. Y es que Dios ve el corazón, no ve las apariencias. Entonces la invitación es que si ya andamos enrolados en esto, las cosas de Dios, oye, pues pégale a hacer las cosas bien, ¿verdad? Como Dios manda, aunque nadie te vea. Pero créemelo, te estás ganando el cielo, el reino de los cielos, y eso es por lo cual todos estamos llamados a la santidad. Exacto. Entonces, pues yo creo que concluimos, bro, este programa, por así decirlo, mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Bienvenido a la Iglesia Católica. Pues yo creo que
esperemos que este video sea de su agrado. Muchas gracias por acompañarnos. Les vamos a recordar que este video lo puedan compartir, le den like. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Ayúdenos a evangelizar. Recuerden siempre que este pequeño canal que hicimos también es para ustedes. Siéntanse parte de nosotros. No decimos que esto nada más es para nosotros dos. Si alguna persona, al menos aún a este video le sirve, al menos para crear confusión y esa persona se acerque a investigar más, nosotros estamos más que servidos. Estos son nuestros pequeños panes, nuestros pescados, tal vez muy pequeños, pero Dios puede obrar a través de este sacrificio que estamos haciendo, de esta buena voluntad, de lo cual pues es la manera en que lo estamos haciendo. Entonces, pues muchas gracias. No sé, bro, si quieras decir algo. Pues muchas gracias y acepten la voluntad de Cristo, que es santificarnos por medio de la ofrenda. Y pues vivan en paz y bien. Y recuerden, mediador es el que da la vida por nosotros. ¿Quién es el que dio la vida por nosotros? Jesucristo. Nuestro único Dios, nuestro único Salvador. Y pues nada, gracias por quedarse en este video. Esperemos si sea de su agrado. Y también oren por nosotros, ¿verdad? Intercedan a Dios por nosotros. También se vale. Estamos llamados, recuerden, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1, a hacer rogativas, a hacer oraciones y sobre todo esas oraciones de acción de gracias. Y todo esto es agradable a Dios. Y esperemos que este video también. Muchas gracias. Paz y bien.